¿Qué tal? Buenos días chicos, los saluda el profesor Richard y vamos a continuar con la clase de física. En esta oportunidad el tema va a ser movimiento rectilíneo uniforme, ya, MRU, y vamos a ver un poco la definición del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tenemos que ver el gráfico que aparece acá. Vemos acá, aparece un móvil, un auto que está recorriendo una trayectoria recta a una velocidad de 4 metros por segundo y como vemos acá, mira, cada segundo que transcurre en su trayectoria va a recorrer 4 metros. Vuelve a transcurrir un segundo y vuelve a transcurrir y vuelve a recorrer 4 metros. O sea, estamos observando que por cada un segundo de tiempo va a recorrer siempre la misma distancia, ¿no? Por eso que acá dice recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué pasa si ese intervalo cambia? Ya no es un segundo, se duplica, por ejemplo, 2 segundos. ¿Cuánto sería entonces su recorrido? Sería 8 metros, el doble, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que entender como MR1, que va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Otra condición es que siempre la velocidad va a ser constante. Como verás acá, la velocidad bueno, la rapidez es 4 metros por segundo en cada punto, ¿no? En los puntos que podemos observar en esta gráfica. ¿Ya? ¿Qué más podemos entender? Mira, el cociente entre el espacio recorrido y el respectivo intervalo de tiempo siempre se mantiene constante. Acuérdate que el cociente entre el espacio o el recorrido y el intervalo de tiempo es la velocidad, ¿no? Y acabamos de mencionar que la velocidad es constante, característica importante, ¿no? ¿Qué más? La dirección del movimiento siempre es constante. La dirección se refiere a, digamos, la flecha me indica la dirección hacia donde está apuntando, en este caso hacia la derecha, ¿no? Y siempre va a ser constante. ¿Qué más dice? Como por definición la rapidez, en este caso el valor de la velocidad, se calcula dividiendo el espacio recorrido entre el intervalo de tiempo, ¿no? Bueno, lo que vamos a decir acá también, ¿no? Es el cociente, ¿no? La división, ¿ya? Y podemos concluir que la rapidez en un MRU siempre se mantiene constante. Aparece acá, por ejemplo, una velocidad, es el recorrido de 2 metros en un intervalo de tiempo de un segundo. ¿Cómo se calcularía? 2 entre 1, 2, ¿no? Y se pone siempre metros por segundo. Esto se lee así. No se lee metros entre segundos, sino metros por segundo se lee, ¿ya? Así se lee en física. Si se añade la rapidez a una dirección, se obtiene una velocidad constante, ¿no? Y acá observamos ya la ecuación del MRU, que es distancia igual a velocidad por tiempo, y aparece el triángulo de MRU, ¿no? Si yo quiero hallar, por ejemplo, la distancia, tapo la distancia y que me queda velocidad por tiempo. Si quiero hallar la velocidad, tapo la distancia y me queda distancia entre tiempo. Y si quiero hallar el tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a tapar el tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Las unidades en el sistema internacional sería para la velocidad el metro por segundo, la distancia el metro y el tiempo el segundo. Ya. Bueno, acá aparece otras unidades también en kilómetros, también puede ser la distancia, la velocidad en kilómetros por hora y hora, ¿no? Si tú trabajas en metros, la velocidad es en metros por segundo y el tiempo en segundo. Si trabajas la distancia en kilómetros, la velocidad se expresa en kilómetros por hora y el tiempo en horas, ¿ya? Recuerda que una hora es igual a 60 minutos y una hora también en segundos es 3600, ¿ya? Entonces pasamos a las aplicaciones. A ver, problema número 1 me dice: si dos atletas parten juntos en la misma dirección con velocidades constantes de módulos 4 metros por segundo y 6 metros por segundo, ¿qué distancia en metros los separa luego de un minuto de estar corriendo? Bueno, yo he hecho ya una gráfica, ¿no? Donde podemos considerar acá a los atletas, el color azul y color naranja, ¿ya? Uno con una velocidad de 4 metros por segundo y el otro con 6 metros por segundo, como me indica el problema, ¿no? Y me dicen que qué distancia los separa. Ambos parten simultáneamente en una misma dirección, ¿no? Todos están yendo hacia la derecha, los dos, ¿ya? Parten simultáneamente hacia la derecha. La pregunta es qué distancia los separa luego de un minuto, ¿no? Bueno, mira, recuerda lo que te dije antes, la velocidad está en metros por segundo, por lo tanto el tiempo tiene que estar en segundos, y acá me dan el tiempo en minutos. Tú ya sabes que un minuto equivale a 60 segundos, simplemente simplemente a pasar a segundos, ¿no? Sería 60 segundos. Entonces, rápidamente te puedes dar cuenta que si la velocidad de acá es 4 metros por segundo y él es 6 metros por segundo, él va a recorrer mayor distancia, ¿no? Mayor distancia porque tiene mayor velocidad. Por lo tanto, se ha alejado en un tiempo de un minuto, o sea, 60 segundos, se ha alejado o ha recorrido mayor distancia. Mientras que el primer móvil, como su velocidad es menor, recorre menos distancia. La pregunta es hallar qué distancia los separa luego de ese tiempo, ¿no? Y lo he puesto acá de color rojo, aparece ahí la incógnita X, ¿no? Esta distancia que los separa al final, ¿ya? Ahora, lo que me tengo que aplicar es simplemente la ecuación, ¿no? Para hallar la distancia
del primer atleta, en este caso que hago, multiplico su velocidad por el tiempo y obtendría el siguiente valor, ¿no? 40 por 60 igual a 240. Y si quiero hallar la distancia del segundo atleta, sería 60 por 60, no, 6 por 60, perdón, y sería 360 metros. Finalmente, simplemente para hallar X, que tengo que aplicar una resta de segmentos, ¿no? Una resta de segmentos y obtendría la siguiente, ¿no? El gráfico de que X sería 360, que es lo que recorre el segundo atleta, el que tiene mayor velocidad, menos lo que recorre el primer atleta, ¿no? Y la respuesta sería 120 metros, ¿ya? Vamos al problema 2. Me dice: Javier, un joven estudiante, desea saber a qué distancia se encuentra el cerro más próximo. Si para lo cual emite un grito y luego de 6 segundos se escucha el eco de su grito, ¿a qué distancia se encuentra del cerro? Dice. Considera que el sonido se propaga con velocidad constante de módulo 340 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, acá aparece ya una gráfica. Hemos hecho donde está Javier y emite un grito. Y ahí está el cerro. ¿Ya? Y viaja una onda sonora, ¿no? Porque cuando emites un grito se genera ahí una onda sonora, un tren sonoro, ¿ya? Y el sonido va a viajar a esta velocidad, que es 300 metros por segundo, ¿ya? Para que él escuche el eco, el sonido tiene que rebotar en el cerro, como se ve en la figura, y regrese hacia él, ¿no? Tal como dice esta flecha, ¿no? El sonido viene en este sentido, rebota en el cerro y recién puede escuchar el eco, ¿no? Y lo hace luego de 6 segundos, dice, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a aplicar acá es, para hallar la distancia entre Javier y el cerro, lo que vamos a aplicar es la distancia, a trabajar con el sonido, ¿no? Y podría poner acá la distancia del sonido, ¿a qué va a ser igual? Mira, el sonido recorre desde que parte de Javier una distancia de hasta que llega al cerro. Pero para que pueda escuchar Javier tiene que volver a regresar esa distancia de hacia él. Por lo tanto, su distancia que recorre el sonido sería 2 veces la distancia entre Javier y el cerro, ¿ya? Ahora, aplicamos la ecuación de MRU, distancia del sonido es igual a la velocidad del sonido por el tiempo, ¿no? Porque acuérdate que la ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo, estamos analizando el sonido. Simplemente voy a reemplazar los datos. Conozco que la distancia del sonido ya hemos hallado 2 veces la distancia entre Javier y el cerro. La velocidad es un dato, 340 metros por segundo, y su tiempo es 6 segundos, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál sería ahí? Mi respuesta sería, simplificando, saco mitad y mitad, encontraría que es 1020 metros la distancia que se encuentra entre Javier y el cerro. ¿Ya? Problema 3. Me dice: un automovilista realiza un movimiento rectilíneo uniforme de su casa a su trabajo, llegando a las 11:30 horas. Si triplicaras la velocidad, llegaría a las 9:30. ¿A qué hora salió de su casa? ¿No? A ver, hemos hecho acá 2 casos, ¿no? Primer caso, cuando la hora de salida es la misma, ¿no? Él sale a la misma hora. Queremos saber a qué hora sale. Solo que la diferencia está en que a veces va a una velocidad b y en otros casos va a una velocidad de 3b, ¿no? Triplica su velocidad. La distancia entre su casa, que se encuentra aquí a la izquierda, y su centro de trabajo, ¿no? Porque dice a su trabajo, es la misma, ¿no? D1 es igual a D2, ¿no? Es la misma distancia de su casa a su trabajo. En el primer caso me dice que llega a las 11:30, ¿no? 11:30 horas, ¿ya? Y cuando parte a una velocidad b. Pero cuando triplica su velocidad, obviamente va a llegar antes, ¿no? Llega a las 9:30. Ahora la pregunta es, ¿a qué hora sale de su casa, no? Entonces, como ya tenemos este gráfico, me va a ayudar bastante para poder encontrar eso, ¿no? Mira, cuando sale en el segundo caso, cuando va a 3b, su velocidad es el triple, podemos decir que su tiempo que se demora sea t horas, ¿no? Digamos que se demora t horas porque no conozco. Entonces, ¿cuánto se va a demorar en el primer caso que parte de una velocidad b? Mira, date cuenta. Si acá es t horas, mira, y llega a las 9:30 y acá llega a las 11:30, 2 horas después. Entonces, si acá se demoró t, acá se demorará ¿cuánto? T más esas 2 horas, mira. Porque la diferencia entre 9:30 y 11:30 son 2 horas. Por lo tanto, el tiempo sería acá t más 2. ¿Está bien? Entonces ya tenemos acá la relación entre el tiempo. ¿Qué más encontramos de ahí? Que las distancias son las mismas, de su casa a su trabajo. Entonces tenemos que D1 es igual a D2. Y aplicas la ecuación de MRU, ¿no? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo.
Entonces digo que la distancia 1 sería igual a ¿quién? Velocidad por el tiempo que esté más 2, ¿no? Velocidad por t más 2. Y en el segundo caso sería también la distancia de 2 se calcula velocidad 3v por el tiempo que esté, ¿no? 3v por t. Tenemos esa ecuación. Rápidamente, ¿qué voy a simplificar ahí? B, ¿no? B se va y me queda t más 2 igual a 3t. Reemplazo, simplifico y despejo y hallo el valor de t, ¿no? Que valdría 1 hora, ¿no? Teniendo t ya puedo calcular cuál es la hora en que sale. Mira, de esta manera nada más. Recuerda que la hora en que sale vas acá, en el segundo caso. La hora que sale más t horas, ¿qué me tiene que dar? Las 9,30, ¿no? ¿Cierto? Entonces simplemente voy a reemplazar el valor de t, que es 1 hora, y por lo tanto mi respuesta sería acá 8,30, porque esa 1 hora pasaría a restar. Sería 9,30 menos 1 hora, 8,30 horas. Sería la hora de salida, ¿ya? La clave E, ¿ya? Pasamos al problema número 4. Me dice, un tren de 200 metros viaja a velocidad constante de módulo 40 metros por segundo. ¿Qué tiempo en segundos demorará en cruzar completamente un túnel recto de 600 metros? Bueno, ¿qué tenemos? Mira, para un caso de un tren y un túnel, si me dan ambas distancias, si me dan la distancia del tren y la longitud del tren y la longitud del túnel, lo que tenemos que aplicar es esta fórmula. ¿Ya? Acuérdate que el tiempo es distancia sobre velocidad. En este caso la distancia que va a recorrer es la longitud del tren y la longitud del túnel. ¿Ya? Siempre se aplica así. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar los datos. La longitud del tren es 200 metros y del túnel 600 metros y su velocidad del tren es 40 metros por segundo. Ya está en las unidades. Reemplazo nada más y tendría lo siguiente, ¿no? 200 más 600, 800 entre 40, que es la velocidad, y obtendría acá el valor del tiempo, que es 20 segundos. Problema sencillo, ¿ya? Recuerda, para trenes y túneles, esta fórmula, por favor. Problema número 5. Me dice, dos móviles parten simultáneamente desde un mismo punto y en la misma dirección hacia un poste situado a 100 metros de distancia. Si los móviles tienen velocidades constantes de 7 metros por segundo y 3 metros por segundo, ¿luego de qué tiempo equidistarán, ya, equidistarán del poste? ¿Ya? Equidistarán significa que van a, ahorita lo voy a explicar en el gráfico, van a tener pero significa que se encuentran en el punto medio, ¿ya? El punto medio, un punto referencial entre ambos móviles, ¿ya? Mira, tenemos acá dos casos, ¿no? El primer móvil que parte a 3 metros por segundo y el segundo móvil que parte a 7 metros por segundo. Rápidamente te das cuenta que el que tiene mayor velocidad va a recorrer mayor distancia, ¿no? Entonces yo podría decir acá que en un mismo tiempo el segundo móvil se aleja un poco más, ¿no? ¿No es cierto? Acá está el poste, como verán, este es el poste. Bueno, trata de ser poste, ¿no? Pero imaginemos que lo es, ¿ya? Y tenemos su velocidad y su tiempo. En un mismo tiempo t que no conozco, ¿cuál sería su distancia del primer móvil? Sería 3 por t, ¿no? Velocidad por tiempo. Y del segundo móvil, ¿cuál sería su distancia? Sería velocidad por tiempo 7t. Ahora, la distancia que separa al inicio, ¿no es cierto? Mira, dice, dos móviles parten simultáneamente desde un mismo punto y en la misma dirección hasta un poste situado a 100 metros de distancia. Este es el momento en que parten y están distanciados a 100 metros, como dice acá de color rojo, 100 metros hacia donde está el poste, ¿ya? Ahora, mira, tengo que esto vale 100 metros, pero ¿cuánto vale toda la distancia del segundo móvil, del color naranja? 7t. Entonces yo podría calcular este segmento de acá, mira. Que hago una resta de segmentos, mira. Este total es 7t menos 100 que me va a dar este segmento. ¿Cuánto valdría esto entonces? Simplemente lo voy a colocar acá. Sería 7t menos 100, ¿no? 7t menos 100. ¿Y cómo calculo este otro segmento, ¿no? O distancia. Simplemente voy a restar. ¿Qué voy a restar ahí? Voy a restar el valor de 100, porque acuérdate que todo esto vale 100, lo que está de color rojo vale 100. Y le voy a restar esto que es 3t. Como dice que equidistan, estos segmentos tienen que ser iguales. Eso significa que equidistan del poste. Estos segmentos son iguales. Entonces lo que voy a hacer simplemente es igualar. Igualo ambos. Y tendría 100 menos 3t igual a 7t menos 100. Resolvemos la ecuación y tengo el valor de t. Y sería la respuesta al problema, ¿no? Me dice el tiempo, ¿no? Luego de qué tiempo equidistarán del poste, ¿no? Ahí están equidistando del poste. Estos dos segmentos son iguales. Entonces la respuesta sería 20 segundos, ¿ya? Bueno, esos son 5 problemas, chicos, del tema de MRU. Acá les estoy dejando una tarea, también 5 problemas para que lo practiquen, ¿ya? Sería la clase de hoy, chicos. Gracias.